empezó un nuevo mes, empezaron nuevos estrenos y nuevas producciones nacionales, y en este caso películas que nos retrotraen a pasados que muchos vivimos y que por suerte tenemos estas visiones para poder darle a nuevas generaciones que quizás no conocen mucho de lo vivido por quienes sufrieron y tuvieron que pasar por ciertas situaciones dentro de lo que es la historia argentina aquí en nuestro país. La película se llama Partidos y está dirigida por Silvia Di Florio, ahí está. Claro. Bueno, está del otro lado y le agradezco antes que nada estar ahí para charlar un poquito acerca de su nueva película. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por el espacio, por este espacio para poder hablar de la peli. Bien, como puntapié inicial, contanos un poco cómo surgió, cuál fue la semilla, el germen para la idea de la película. Ajá. Bueno, la semilla fue evidentemente mi propio exilio. Yo me exilié con 18 años, embarazada de 7 meses de mi hija Mariana. Salimos primero a Brasil y después a Suecia. Y bueno, y allí viví mis años de exilio. Luego, bueno, yo volví a fines del año 83 y en algunos años más comencé a trabajar en el audiovisual, y bueno, siempre desde que hago documentales, concretamente, que mi primera película fue allá por el 2003, un documental sobre Raúl Barbosa, pero siempre estaba el exilio ahí, ¿no? Dando vueltas, como un tema para tratarlo de algún modo, para traerlo, para hablar de esa parte de mi vida, de mi historia, ¿no? Yo digo que los documentales siempre tienen algo de autorreferencial, ¿viste? Entonces, bueno, y en el año 2016 se acercó un amigo querido que vivió su exilio en Madrid y se quedó viviendo allí, y me propone, me dice, Negra, ¿por qué no hacemos algo sobre el exilio y lo contamos desde Madrid y Buenos Aires? Y yo, bueno, le dije, dale, vamos a hacerlo. Vamos a encarar el proyecto. Y bueno, en el mismo año viajamos con Gustavo Cataldi, que es el director de fotografía y cámara principal de la película. Viajamos a Madrid, hicimos una serie de entrevistas a un par de personas, algunas personas de mi edad, digamos, de mi generación, y algunos hijes, digamos, de esa generación. Eh, y cuando escuché la voz de los hijos, dije, ay, acá hay una voz que no nos detuvimos mucho a escuchar hasta ahora, ¿no? Y entonces, bueno, me interesó muchísimo hacer hincapié, empezar a escuchar esa voz y poder dejarla en el trabajo, en la película, como una voz que tiene mucho para decirnos, que tiene mucho para contar. Ujú. Eh, entonces, bueno, ahí convoqué a Andrés Habeger para empezar a escribir el guión. Andrés Habeger es hijo de exiliados, su papá es desaparecido y él se tuvo que exiliar con su mamá desde muy chiquito. Entonces me pareció que ya esa mirada desde desde armar la estructura del docu, desde empezar a escribir el guión, era importante. Y bueno, armamos el proyecto, lo presentamos en el Inca en el año 2018 y en el 2019 salió declarado interés por la vía digital. Y hicimos un segundo viaje a Madrid y trajimos la otra parte de las entrevistas. Y bueno, después vino la pandemia, teníamos pensado hacer un último viaje a buscar unas otras entrevistas de gente que yo fui, digamos, conociendo y acercándome en ese último viaje, o entre los dos viajes, pero no fue posible, porque bueno, vino la pandemia y dijimos, bueno, terminemos la película con el material que hay, porque si no ya se estiraba un montón en el tiempo, este, y bueno, y así fue. Así fue que durante la pandemia, inclusive, bueno, costó bastante el tema del armado. Primero quedó la peli como suspendida, como le pasó a muchos. Yo no podía abordar la película en el medio de esta sensación planetaria rarísima. Sí. Y bueno, tenía como un primer armado y después, bueno, lo consulté con una montajista que finalmente es la montajista definitiva de la peli, que es Marcela Sainz.
y me dio una devolución que me interesó mucho su mirada. Nosotros hemos trabajado juntas en los otros documentales, y entonces le dije, mira Marce, vamos a trabajar juntas, vamos a hacer el armado definitivo, y bueno, y así fue. Ya, digamos, la pandemia había pasado un primer periodo más duro, y todavía, digo, con barbijo y distancia y demás, y todas las medidas del caso, pero bueno, trabajamos con la peli durante el año pasado y terminamos el armado. Ujú. Ese Bien. fue un poco el proceso de la peli. Exactamente. La película Partidos tiene mucho de esto que vos decís, de exilio también. Me imagino cuando la veía decía esto de partir de los idos, los que se van. Tiene un poco, yo no sé si la rebusqué demasiado el título, pero lo tiré por ahí. Y es esto que vos contás de las generaciones, de las Ajá. generaciones que lo vivieron y las generaciones que también lo vivieron, pero quizás no lo recuerdan mucho, que son las más nuevas, de las segundas generaciones del exilio, que se ve la diferencia y que vos lo mostrás muy bien. ¿Cómo fueron encarar estas entrevistas, estos testimonios, tanto allá como acá en Argentina? Bueno, yo llegué a los chicos así, siempre hay como una red, ¿no? Entre los exiliados y los grupos que se fueron armando tanto en el exilio como a la vuelta, y entonces entre esas relaciones fui llegando este, a los chicos, a los hijos de este exilio, y bueno, dio la casualidad que un par de ellos que habían vuelto y se habían ido a vivir al Delta, por eso también la peli tiene como algunas imágenes que están filmadas en el Delta, que era su lugar donde habitaban en el momento que recogí los testimonios. Y bueno, y como te decía, la verdad es que, bueno, noté en esos chicos, yo le digo a los chicos, y los chicos ya son adultos, ¿no? Son grandes, pero noté en su discurso, en lo que contaban, que, bueno, varios de ellos se habían encontrado con la dificultad de abordar el tema, que no es que no supieran ni no conocieran la historia, porque todos conocían la historia perfectamente, sino que abordar el tema con los padres les era algo doloroso, conflictivo, desde el dolor, porque era, uy, otra vez vamos a tocar una herida, cuando ellos ya tuvieron que sufrir, ¿no? El destierro, la huida forzosa del país. Entonces, ahí había una dificultad. Y en los padres a la vez también había como un terreno ahí difícil de abordar, porque bueno, esperemos que los chicos nos pregunten, vamos a contarle a partir de viste que uno siempre dice, bueno, hay que esperar que los hijos tengan la inquietud de preguntar, y sobre eso uno responde hasta donde el chico pregunta. Entonces, había ahí un terreno poco explorado, la verdad. O sea, de hecho, bueno, en las personas que yo entrevisté, después algunos ya me ha dicho, me ha servido el tema de la película, o el tema del poder testimoniar para la película, para poder abordar el tema con mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí creo, yo digo, ojalá, la verdad que para mí, o sea, si anhelo algo es que la peli sirva como disparador para reflexionar colectivamente, ¿no? Entre una generación y otra, dentro de la sociedad, como decías vos, con las generaciones más jóvenes que quizás no saben casi nada, o saben muy poco, porque quizás hay en familias donde por ahí el tema ni se habla también, ¿no? Entonces, si no se habla en la escuela tampoco, porque de pronto van a una escuela donde el tema no se toca, le hablas y te dicen, no, no sé nada, no conozco, no. Entonces digo, bueno, ya si la peli sirve como disparador para una reflexión colectiva, para seguir construyendo memoria, así sea de a poquito y de a pedacitos, me parece que ya valió la pena. Bien, me contabas un poquito cómo fue el tema de la edición, cómo fue el montaje, el armar toda esta historia. Contanos, nos dijiste con quién también la estuviste armando. Contanos cómo fue, bueno, esto de elegir los testimonios. Me imagino que debe haber quedado mucho por fuera cuando son todas las historias más que interesantes, pero ¿cómo fue también el criterio para el montaje y la edición de la película? Bueno, a ver, arrancamos, como te decía, con un guión que siempre es una suerte de
protoguión en un documental, porque después en la mesa de edición aparecen cosas, palabras, testimonios que son más valiosos por una cosa o por otra, y entonces ahí en realidad se amasa el guión definitivo, digamos, o la peli definitiva. Así que los testimonios, en principio, yo tenía idea de que iban a quedar algunos testimonios, no todos, y cuando la convoqué a Marcela Sáenz, la montajista, y Marce escuchó, digamos, el primer armado que yo ya tenía, y escuchó los otros testimonios, me dijo, mirá, me parece que acá ellos tuvieron, todos los testimoniantes, tuvieron que abordar una parte tan dolorosa de su historia, que la verdad es que merecen quedar todos en la película. Y yo escuché, la verdad que la escuché y dije, sabés que tenés razón, o sea, me parece que es ¿no? Una devolución merecida, o sea, todos habían quedado muy conmovidos de remover toda su historia después de tantos años, porque bueno, ya habían pasado 40 años de vivir afuera donde vos no tocás el tema aquel de cuando te tocó irte todos los días. Entonces de pronto remontarse a esa parte de la vida de cada uno fue realmente difícil y muy movilizante, ¿viste? Entonces, bueno, yo tomé esa propuesta y decidimos dejar a todos y cada uno de los testimoniantes, que fueron 14, y están todos. Por eso digo que la película es una película coral, y desde ahí también lo interesante, digamos, que yo fui descubriendo con la montajista, de poder escuchar, ¿no? Todas esas miradas. Entonces cada uno tiene una pincelada diferente, porque cada uno se fue de una forma diferente, arrancó de una forma diferente. Entonces cada vivencia completa, digamos, el relato, ¿no? Le da justamente esa suerte de matices distintos a lo largo de toda la película. Bien, es lo que vamos a poder ver a partir de este 4 de agosto en el cine Gomón. Después quizás se pueda ver de manera online, pero primero vayan a verla al cine, que es lo más importante, en pantalla grande, y poder disfrutar de esta nueva producción. Por último, te quería consultar el tema bueno, del que todos están hablando, cómo llega Héctor Alterio adentro del recitado. Está parte de la familia de él, pero bueno, creo que es un buen puntapié para la película también, y tiene este agregado que también le da mucho valor a lo que es el exilio y este partido. Sí, 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 ni hablar, porque bueno, Héctor está en la película recitando un poema de León Felipe, Qué lástima, que es un poema que habla sobre el propio exilio de León Felipe, ¿no? En México, en los años 30, pero entonces habla en primera persona de su exilio, donde además Héctor le da el color actoral a ese recitado increíble, y la verdad es que es muy, muy, bueno, a mí me resultó muy conmovedor. Yo llego a él porque, bueno, en el año 2016, en el primer viaje que hicimos, fui a ver una obra que él protagonizaba, que se estaba dando en Madrid, El Padre. Y él, bueno, me llegó profundamente, la verdad. Termina la obra con un monólogo descomunal, y el cual, por supuesto, bueno, me conmovió hasta las lágrimas, y ahí dije, yo quisiera que algo de esto quede en la película. Y bueno, cuando volvemos en el 2019, bueno, ya esa obra no estaba en cartel, pero Héctor estaba por arrancar ese concierto, ese espectáculo de recitado de poemas de León Felipe. Y yo me iba de Madrid, pero a la semana arrancaban con este espectáculo. Y bueno, convoqué a un camarógrafo español, Carlos Guijarro, y le dejé encargado que por favor grabara el espectáculo. Y bueno, así fue, a las pocas semanas yo recibí ese material. Aparte, bueno, en ese segundo viaje le habíamos entrevistado a Malena, habíamos estado en casa de Héctor, nos habían recibido con una calidez hermosa. Y bueno, cuando recibí el material dije, bueno, uno de estos poemas va a quedar en la peli, y bueno, elegimos el Qué lástima, ¿no?
Que la verdad que le da ese toque más que especial, además de lo que es la película en sí. Y por último, te quería consultar, además de estar dentro de guión, de la dirección, tenés ahí un poquito dentro de lo que es la música original también en la película, ¿no? Sí. Bueno, yo lo convoqué a Nardo González, que es un guitarrista que yo admiro profundamente, es actualmente el guitarrista de Raúl Barbosa, y bueno, es un músico que tiene una sensibilidad increíble, y bueno, él me mandaba piezas y cosas que yo fui utilizando en el armado, pero claro, entre pandemia de por medio, limitaciones enormes de todo tipo, y de pronto, digamos, yo toco el piano en forma, digamos, por devoción, nada más, no porque sea música. Pero en la necesidad de tener música para poner en la película, bueno, pues compuse algunos temas que finalmente los utilizamos en el armado, en el montaje, y la montajista me dijo, estos temas están bárbaros, y me convenció con todo mi pudor, digamos, de que quedaran en la película. Y bueno, y así fue. Los interpreta Fernando Larnoux, músico y pianista él, pero las composiciones son mías, sí, sí. Bien, perfecto. Es como que ahí está, cierra todo lo que tiene que ver con lo visual y lo auditivo dentro de lo que es la película Partidos. Quienes quieran, a partir del 4 de agosto, la pueden ver en el Cine Común, partidoseldocumental.com.ar, cualquier otra información que quieran en las redes sociales. Y por último, bueno, saber un poquito, bueno, si ya estás en algo, este IGE lo seguís acompañando porque todavía está ahí empezando su recorrido, pero si ya estás armando algo nuevo a futuro. No, no, por ahora no. Por ahora está con todo metido acá. Bien, bien, perfecto. Para quienes quieran ver tus producciones anteriores, Barbosa, Anconestani, están subidas para Están poder en ver. Vimeo. Yo las voy a poner ahora en las redes, las voy a compartir en las redes, porque están en Vimeos abiertos, pero no los tengo compartidos en las redes. Ahora voy a aprovechar esta oportunidad porque me preguntan un montón, entonces las voy a compartir en las redes. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, cualquier cosa, después vamos a poner ahí en la descripción los links para que puedan ver tus producciones anteriores y Buenísimo. Muchas invitar a quienes a partir de esta semana puedan ver Partidos en el cine común. Así que, Silvia, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, mucha verde para todo lo que emprendas a futuro. Bueno, muchísimas gracias Pablo por el espacio, por la nota y bueno, nos vemos en el cine. Gracias, un abrazo grande. Te mando un abrazo, gracias.